Normalmente me dicen que la recta es perpendicular, por eso sé las condiciones de perpendicular. Para que una pendiente sea perpendicular con la otra debe ser simétrica y debe ser recíproca. Simétrica, recuerden que es cambiar de signo, y recíproco es intercambiar numerador con denominador. Me están diciendo que hay dos puntos que están formando un segmento. Con esos dos puntos yo puedo utilizar la fórmula de la pendiente para calcular la pendiente del punto P al punto Q. La fórmula es la diferencia de las ordenadas siguiendo el mismo orden entre la diferencia de las abscisas siguiendo el mismo orden. Primero la P y luego la Q. Posteriormente realizamos la sustitución. Ya saben que sustituir es reemplazar. Por eso la ordenada de la P es un -8 que anda por acá. La ordenada de la Q es un 0 que sustituí, que reemplacé. La abscisa de la P es la que tengo aquí, por eso la reemplacé. Y luego la abscisa de la Q la tengo por acá, que fue la que reemplacé. Una vez que hice el concepto, la aplicación del concepto que fue reemplazar, aquí aplico jerarquía de operaciones. Saben que por jerarquías esta división de ese -8 entre ese -8 no se puede hacer porque la raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, primero hay que hacer la operación en el numerador y posteriormente la del denominador. Eso me lleva a que aquí hago la ley de la suma, me va a quedar un 8, aquí hago la ley de la suma, me queda un -10. Como los dos son negativos, aplico la ley de los signos, por lo cual me queda un positivo, y simplifico la fracción, porque aquí arriba tuve un 8 y aquí un 10, y la simplificación me lleva a un 4/5. De ahí, para saber cuál es la perpendicular, sabemos que debe ser diferente signo, que eso es simétrico, y recíproco, donde recíproco es intercambiar el numerador por denominador, y así ya se tiene el valor de la pendiente de la perpendicular. Posteriormente nos están diciendo que pasa por el punto de intersección de las rectas con ecuaciones, son las que están aquí mencionadas, por lo cual lo único que hice fue transcribir las ecuaciones. En ese momento nos dimos cuenta que están el mismo número, por lo tanto solamente falta el simétrico, por eso se multiplicó por -1, aplicando la propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad es la misma operación que se hace en el miembro izquierdo, es la misma que se debe hacer en el miembro derecho para mantener la igualdad. Y posteriormente, al aplicar propiedad distributiva, quedando un -3, un -4 y un +15, entonces apliqué la ley de la suma con los términos semejantes, dándome aquí 0, dándome aquí -9, se suman los números y se mantiene el signo que predomina. Y aquí lo mismo, sumo los números que me da 27, se mantiene el signo positivo, y a partir de ahí hay que hacer operaciones inversas para calcular el valor de la y. Eso me lleva a que esto es un -27 dividido entre un -9, y -27 entre -9 se aplica la ley de los signos para que me dé positivo, y ese 27 se puede repartir entre este 9, y por lo tanto el resultado me queda 3, que con eso yo obtuve el valor de la ordenada. Ahora bien, ya que tengo el valor de la ordenada, lo único que debo de hacer es sustituir ese valor de la ordenada en cualquiera de las dos ecuaciones. Sabemos que la ecuación que se elige siempre es la que tenga los coeficientes menores, para que no tenga tanto problema con trabajar con números grandes, y eso me lleva a ser más preciso, no tener margen de error. Si ustedes observan, los números más pequeños con respecto a los coeficientes es en la primera ecuación, por lo tanto sustituyo ahí el valor de la ordenada, quedándome que tengo un 3 que multiplica la abscisa, menos un 5 que multiplica la ordenada, que la acabamos de obtener, que es un 3, y le sumo un 12 igual con 0. De aquí directamente, pues me estoy dando cuenta que debo de aplicar leyes de los signos, porque va a ser este menos por este más. Una vez que ya apliqué la ley de los signos, checo el concepto de términos semejantes. De los términos semejantes me doy cuenta que estos dos son semejantes, por lo tanto, como uno es positivo y el otro es negativo, debo de aplicar la resta. Aplicando la ley de la resta, aquí es -15, aquí es +12, me va a quedar un -3. Ese -3, entonces voy a realizar la operación inversa, y entonces me queda aquí un +3, y como este 3 está multiplicando, va a dividir, por lo tanto la ley de los signos se volvió a aplicar, pero ahora lo que voy a hacer es simplemente hacer o realizar una división, y de ahí obtengo que el valor de la x es 1, y con esos dos ya formo el punto que estaba buscando. Recuerden que debe de ser el punto de intersección de estas dos ecuaciones. Eso me lleva por último a que ya puedo obtener la ecuación de la recta. Ahora díganme, ¿qué forma voy a utilizar? 33. 33, dime. Forma punto pendiente. Ok, muy bien, voy a utilizar la forma punto pendiente
porque de lo que estoy viendo, pues obviamente ya conozco un punto, que es el que acabo de calcular, lo voy a reescribir, el punto es de coordenadas 1,3 y conozco la pendiente de la recíproca y simétrica, que es la perpendicular, y habíamos dicho que es menos 5 entre 4. Habíamos mencionado que el negativo se queda en el numerador para que haya menos imprecisiones. Y entonces, como ya me acaba de mencionar su compañero, lo que voy a utilizar va a ser la forma punto pendiente, precisamente porque conozco un punto y conozco una pendiente. Vamos a ponerle a este punto la letra R, solamente para tener referencia. Y ahora sí, dícteme por favor la forma punto pendiente. 40. 40, díctamelo por favor. Sí. Abscisa que no conozco menos abscisa No, así no es. Esa no es. 24. 24, dime. 26. 24, dime. Ordenada que no conozco menos ordenada del R igual a pendiente multiplicada por abscisa que no conozco menos abscisa de R. Ok, muy bien, Dios te pague. Bueno, entonces de ahí acuérdense que hay que tener bien entendido que esto empieza con ordenada, ¿no? Entonces solamente es falta de continuar estudiando. Ahorita no podemos darnos el lujo de dejar de estudiar a diario, porque pues ya se aproxima la evaluación. Y obviamente si tengo bien los conceptos, pues esto va a ser muy rápido, ¿no? Si no tengo bien los conceptos, pueden pasar 5 horas y ni siquiera así voy a poder hacer la evaluación. Bueno, de aquí realizo la sustitución. Sabemos que sustituir simplemente es reemplazar. Esta ordenada sabemos que está relacionada al concepto del lugar geométrico. Le resto la ordenada de la R, donde la ordenada de la R es un 3. Y escribo la pendiente con el signo en el numerador solamente para evitar imprecisiones. Es algo que les ocurre a muchos de los alumnos, por eso se los recomiendo para que no haya ningún problema, ¿no? Si dejan el signo en el denominador, pues solamente esperemos que no cometen alguna imprecisión y no pasa nada, ¿no? De aquí sabemos que hay que realizar operaciones inversas. De la operación inversa este 4 va a multiplicar a todos, por lo tanto ahí también viene la propiedad distributiva. Y en la propiedad distributiva también necesito aplicar la ley de los signos. También por acá es la propiedad distributiva aplicando la ley de los signos. Y entonces, bueno, obviamente tuve que revisar el concepto de términos semejantes para darme cuenta que no podía hacer esta operación y tampoco esta operación. Entonces solamente para darle orden, primero debió haber sido términos semejantes. Entonces muevo tantito esta rayita para que vean el proceso, el orden de razonamiento. Entonces primero debí de haber comenzado con términos semejantes. Profe, Dime. ¿Qué pasó? me trabó su pantalla. Ok, va que va. Entonces voy a dejar de compartir. Otra vez comparto. Ok, se supone que ya estoy compartiendo, así que ahí me avisan cuando ya tengan la visibilidad de lo que estoy escribiendo. A mí todavía no me aparece. Entonces, dime. Sí, a mí todavía no me aparece. ¿Alguien ya la ve? Sí, ya se ve. ¿Ya? Ok, va que va. Entonces, Ya. aquí sabemos que al aplicar la propiedad distributiva, entonces me va a quedar un 4y menos 12. En el miembro derecho me queda un 5x, ahí disculpen, un 5x más 5. Y entonces, otra vez, necesito checar el concepto de términos semejantes. Y con el concepto de términos semejantes me doy cuenta que estos no se pueden restar, estos no se pueden sumar. Sin embargo, estos dos sí se les puede hacer operaciones. Por lo tanto, vamos a aplicar la operación inversa. Y una vez este con operación inversa va a quedar positivo y este con operación inversa va a quedar negativo. Por lo tanto, al ser los dos negativos, voy a aplicar la ley de la suma. Y con todos esos conceptos ya puedo llegar a escribir que esto es 5x más 4y menos 17 igual 0. Y de ahí vamos a checar lo que mencionaba su compañera, que no le haya dado el resultado. Y sí dio el resultado. ¿Ya detectaste cuál fue tu imprecisión, chiquilla? ¿La 40 que me dijiste? Sí, profe, ya. Ok, va que va. Bueno, entonces, fíjense cómo en una pequeña imprecisión
Ahí puede venir todo esto va a ser cruel, pero si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo había un puente que se llama el Golden Gate, y el Golden Gate lo habían construido así bien padre, todo estaba bien lindo, y resulta que empieza a soplar el viento, y cuando empieza a soplar el viento, el puente se empieza a tambalear y se cae. Entonces, lo que no consideraron los ingenieros en el diseño del puente fue precisamente eso, que existe algo que se llama frecuencia de resonancia. Y la frecuencia de resonancia, cuando se dieron cuenta de esto, lo utilizaron como arma. Entonces había unas armas sónicas, así tipo Aquaman, en aquella época se veía mucho Aquaman, estoy hablando de 1960 y tantos, y precisamente utilizaban armas sónicas, y lo que hace el arma sónica es que hace que vibre alguna parte de tu cuerpo. Entonces lo que buscaban era la frecuencia de resonancia del corazón, para que cuando disparaban la onda que hacía resonar al corazón, el corazón empezaba a latir más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que explotaba. Entonces era una manera de matar a las personas sin utilizar armas, ¿no? Lo cual era bastante ingenioso, ¿no? Pero fíjense cómo por una falta de conceptualización, pues en aquella época se cayó todo un puente. No estoy seguro si murieron personas, tal vez sí, muy seguramente. Pero pues hay que tener todos los conceptos bien claros, ¿no? Todos, todos. Y todos esos conceptos que tienes bien aprendidos, hay que saberlos asociar. Pero son todos, ¿eh? No nada más es los que me enseñaron en mate. Ahorita les enseñamos mucho en mate, pero al rato van a tener que relacionarlo de mate con lo de física, biología, etcétera, etcétera, etcétera. Sale bien. ¿Alguien más otro ejercicio que me diga cuál y por qué no lo entendió? Porfa. El 13. El 13. A ver, deja copiar primero el 13. Y ahorita de aquí, obviamente cuando me está mencionando que estamos hablando de un paralelogramo, pues sabemos que la definición de paralelogramo es una figura plana que sus lados opuestos son paralelos. Por lo tanto, si yo tengo esta figura donde los lados opuestos que estoy dibujando son paralelos, esa figura es un paralelogramo. Lo mismo con el típico cuadrado, donde todos sus lados son congruentes, pues también es un paralelogramo. Pero también ocurre lo mismo cuando yo tengo un rectángulo posicionado en cualquier modo, ¿no? No precisamente tiene que ser horizontal o vertical. También pudiéramos hablar de un paralelogramo si yo tengo estos lados opuestos paralelos, si yo tengo estos lados opuestos paralelos, si yo tengo estos lados opuestos paralelos, si yo tengo estos lados opuestos paralelos. Por lo tanto, es mucho lo que hace referencia a paralelogramo, pero sí, al hacer referencia de paralelas, sabemos que hay una condición de paralelismo, que ya me la mencionaron, donde sabemos que la pendiente 1 es la misma que la pendiente 2 cuando estamos hablando de paralelas. Sabemos que este símbolo es el de paralelas. Y esa precisamente es la condición de paralelismo, que ya me lo habían mencionado cuando les estuve preguntando. Luego, me está diciendo que un vértice está en 7,6. Sabemos que el vértice es el punto de unión de dos segmentos o de dos rayos para definir un ángulo. Entonces, solamente para tener una idea clara, vamos a hacer la gráfica. Ya saben que es un esquema porque no es exacto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso quiere decir que por acá tengo un punto que es el punto A. Y luego tenemos ecuaciones que son esta y esta. Porque dos de sus lados están contenidos en esas rectas. Por lo tanto, por toda la experiencia que ya tenemos, díganme, para graficar estas dos, ¿qué forma es la que más me conviene y por qué? 13. 40. 13, dime 13. Mi forma punto pendiente. No. 40, dime 40. 40. Dime 40. Forma pendiente ordenada al origen, ¿Y por qué? porque podemos calcular a Y y la pendiente. Ok, porque lo importante es la pendiente. ¿Por qué lo importante es la pendiente? Pues precisamente por lo que les acabo de mencionar hace rato con las condiciones de paralelismo. Ahí lo que tiene mucha importancia es la pendiente. Sabemos que podemos graficar también por la forma simétrica, pero si graficamos con la forma simétrica, lo único que va a ocurrir es que obtenga la ordenada al origen y la abscisa al origen. Pero de esas dos, ninguna me va a permitir obtener algo relacionado con la condición de paralelismo. Esa es la razón por la cual no me sirve ahorita la forma simétrica. Entonces vamos a
escribir la forma pendiente. Déjenlo, hago acá mejor para que no desperdicie espacio. Forma pendiente ordenada al origen. Y como dijo su compañera, precisamente el objetivo es calcular el valor de y. Calcular y. ¿Cuáles son los conceptos que voy a utilizar? 44. 44, dime. Ah, no, 40. No, 24. Ah, 24, dime 24. Operación inversa y fracción parcial. Ok, muy bien. Entonces, vamos a aplicar los conceptos. De una vez los escribo aquí porque lo voy a manejar a la par. Los conceptos es la operación inversa y la fracción parcial. Ya sabemos qué implican esos conceptos, ya se los he explicado varias veces. Ahorita ya estamos al final de el primer periodo de evaluación, por lo tanto ya me estoy yendo más al nivel que necesitamos. Y entonces en la primera yo tengo que esto es una y que va a ser una 6x más 13. A ver, alguien dígame, además de estos dos conceptos, ¿qué otro concepto utilicé para poder llegar al resultado que estoy escribiendo aquí? ¿21 dijiste? Porque no te oí. ¿O dijiste 1? Ya no supe, 21 o 1. Bueno, ¿alguien más me quiere decir cuál es el concepto que falta aparte de esos dos de operación inversa? Y 23, dime 23. No, ¿alguien más? Ley de signos no, ¿alguien más? 19. 19, dime. 21. Fracción. No. ¿Alguien más? 21. 21, dime. Ley de resta. No. ¿Alguien más? 13. 13, dime 13. Y ley de signos. No. ¿Alguien más? 27. 27, dime 27. Propiedad reflexiva. Ok, muy bien, propiedad reflexiva. Es el concepto que me hace falta, porque si se dan cuenta, en el momento que yo estoy calculando el valor de la y, debido a las operaciones inversas, la operación inversa entonces me estaría llevando a que este es menos 6 y este es 13. Por lo cual la operación inversa se hace sobre la y si se hace sobre la y va a quedar positiva pero en el miembro derecho. Entonces para poderle escribir en el miembro izquierdo, sabemos que si 3 es igual a x, podemos decir que x es 3, o sea que no importa si lo escribo en el miembro derecho o en el miembro izquierdo y no hay ningún problema. Debido a eso, insisto, este menos y, la operación inversa es un más y, pero como queda en el miembro derecho, yo lo puedo escribir indistintamente en el miembro derecho o en el miembro izquierdo. A eso se le llama propiedad reflexiva. Entonces vamos a agregarle ese concepto que aquí tiene importancia y que ya se los había explicado muchas veces, se los volví a reexplicar. Entonces aquí el otro concepto es propiedad reflexiva. Acuérdense que para aprenderse todos estos conceptos se tienen que ir madurando poco a poco, no se los van a poder aprender en una semana. Bueno, solamente aquellos que tengan una habilidad nata para aprenderse los conceptos muy rápidamente. Pero todos, en su mayoría, necesitamos un promedio de 21 días o hasta más, ¿no? Luego hacemos lo mismo con la otra. Me va a quedar un y que es 5x menos 30 dividido entre un 9. Si se dan cuenta, ahí también estoy haciendo la propiedad reflexiva, porque este menos 9 lo escribo en el miembro derecho y me va a quedar el 9y. Obviamente el 9 positivo que está multiplicando ahora va a dividir a este que quedó idéntico, y como la y quedó en el miembro derecho, solamente hago la propiedad reflexiva para que quede escrita en el miembro izquierdo y ya no hay ningún problema. Entonces de ahí, ¿alguien me quiere decir cuáles son los valores de las pendientes? De las dos pendientes. De la primera. 26, dime 26. ¿Dijiste 26 o 16? ¿26 dijiste o 16? 21. No, pero 27. Ok, a ver, 21, dime 21. De la primera, la pendiente es 6x
No. Y de la segunda, ¿Alguien más? no, es el 3. 40, dime 16, 40. 31. Dime 40. De la primera la pendiente es 6 y de la segunda es 5 novenos. Ok, muy bien. Acuérdense que la pendiente solamente es el coeficiente. Ahí es otra situación que debe de quedar bien clara, ¿no? Entonces, vamos a escribir esta pendiente es 6 y la otra pendiente, vamos a escribirle pendiente 1. No estoy haciendo referencia a pendiente inicial, solamente es la pendiente de una recta, la otra es 5 novenos. Y de las dos me doy cuenta que la ordenada al origen debe de ser una coordenada donde la ordenada es 13 y es el punto donde la recta corta el eje de las ordenadas, la abscisa es 0. Y la otra ordenada es igual, es esta, que es una ordenada. Ahí la ventaja es que puedo simplificar, y si yo simplifico me queda 10 tercios. Recuerden que simplificar, ¿qué es simplificar la fracción? 3. 3, dime 3. Dividir numerador y denominador entre el mismo número. Ok, entonces lo único que estoy haciendo es lo que me dijo su compañera. Dividir numerador y denominador entre el mismo número. En este caso me doy cuenta que es el 3, por eso me da el menos 10 tercios. Y entonces yo ya puedo graficar. La gráfica ya sabemos que es bastante rápida, no hay tanto que hacerle. Entonces aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voy a bajar un poco la gráfica. Recuerden que el esquema simplemente es para darme una idea de por dónde está lo que estoy obteniendo y obviamente ver si los resultados que obtuve de manera analítica concuerdan con la gráfica, y de ahí me doy una referencia si estoy bien o estoy mal los cálculos, en la aplicación de los cálculos. Entonces la ordenada al origen es este punto, que es de coordenadas 0,13, y ¿alguien me quiere decir cuál es el otro punto al que va a llegar esa recta considerando la pendiente? $1,19. Primero díganme su número de lista. 27. ¿27? Sí. Otra vez, ¿cuál me dijiste? 1,19. 1,19, deja ver. 1,19, no es 1,19, te puse la mitad. 40. 40, dime 40. 7,6. No, tampoco. ¿Alguien más? 6,19. Primero díganme el número de lista. 5. 5, dime 5. 6,19. No, tampoco. ¿Alguien más? 27. 27, dime. 0,19. Ok, muy bien, es 0,19. 27, ¿no? 27. Ok. 27. Ajá, ok. Entonces, acuérdense que la pendiente se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza. Por lo tanto, debido a que aquí tiene un 6, debo de escribir un 6 entre 1 para indicar que sube 6 y para indicar que avanza 1. Ah, sí es cierto. Alguien me había dicho 1,19. ¿Quién fue la que me dijo 1,19? Discúlpame, sí tenía razón. Igual yo. 27. Ah, ok, está bien, va que va. Entonces, ya te corregí. Sí, tenías razón desde el principio, discúlpame, ahí yo me perdí. Porque obviamente necesitamos la ubicación debido a ese 1 que estaba allí que no lo había visto, ¿no? Originalmente yo lo había pensado en 0, pero voy cometiendo una imprecisión. Y vamos a bajar toda la gráfica. Habíamos dicho que íbamos en el 13. Y entonces continuemos la gráfica para que sea 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y coma 1 quiere decir que entonces aquí más o menos, juntando estas dos, ahí está la primera recta del paralelogramo. Esta, como lo había explicado en las demás, vamos a dejarlo en rojo. Y ahora vamos a irnos con la siguiente. Entonces, he dicho que para la recta 2 teníamos una ordenada al origen que era 0, menos 10 tercios, que está ubicado aquí. Y después, debido a que sube 5 y avanza 9, este 5 se lo sumamos al 10 tercios, lo expresamos como tercios, y por ley de la resta nos da el 5 tercios.
y este 9 se le suma al 0, por eso me da 9,5 tercios. De ahí es la ubicación del otro punto, donde ese otro punto precisamente es el que tengo acá. Con esos dos puntos pude dibujar la recta. Acuérdense que esos dos puntos fueron precisamente para dibujar la recta, pero no tiene nada que ver con la forma dos puntos que fue para calcular. Ahora bien, les había mencionado que había un punto A, y ese punto A me habían dicho en el enunciado que era precisamente un vértice del paralelogramo. Debido a esa situación que era un vértice del paralelogramo, lo único que yo estoy haciendo es que con respecto a este punto A, trazo una paralela de la recta azul y tengo el otro lado del paralelogramo. Lo mismo con la recta roja, trazo una paralela a esta recta roja y obtengo el otro lado del paralelogramo. Y les había dicho que para poder calcular la ecuación, bueno, le pusimos nombre, el nombre que les asignamos precisamente fue el de recta 1 para la primera, el de recta 2 para la segunda, el de recta 3 para esta que está aquí y que voy a calcular, y la recta 4 que es esta que está aquí y es la otra que voy a calcular. Entonces, para calcular todas esas rectas, entonces la pregunta que elaboré es qué forma vamos a utilizar, y ya me contestaron que la forma que voy a utilizar precisamente es la forma punto pendiente. Y en la forma punto pendiente, pues obviamente para la recta 3, como la recta 3 es paralela a la recta 1, necesito utilizar la misma pendiente. En otras palabras, la pendiente que voy a utilizar es la que obtuve de la recta 1, y esa que obtuve de la recta 1 fue 6. Que eso, insisto, ¿no? Fue por llevarlo a la forma pendiente ordenada al origen. Y para la pendiente de la recta 4, dejen aquí luego con letra azul para que se vaya viendo la diferencia. La pendiente de la recta 4, esta va a ser la misma que la pendiente de la recta 2, que ya habíamos dicho que era 5/9. Entonces, recapitulando todo lo que estamos diciendo y dejándolo en colores para que todos los que somos visuales lo veamos más adecuadamente, esta se va a llamar la recta 3, que obviamente viene de la pendiente 1, y esta fue la pendiente 2, que me da la misma pendiente que la recta 4. Profesor, Dime. pero ¿no sería -6? Acuérdate que son paralelas, y si son paralelas deben ser idénticas las pendientes. Y si te das cuenta, aquí tengo un 6, aquí tengo un 6. Si hubiese sido perpendicular, entonces sí es recíproca y simétrica. Acuérdense que simétrico es signo contrario y recíproca es intercambiar numerador con denominador. Para que vayan aclarando los conceptos, ¿no? E insisto, ¿no? Todas las dudas díganmelas, porque ya estamos a 48 horas de la evaluación y es momento de aclarar todas las dudas para que ya el día de mañana prácticamente nada más descansen, para que su cerebro no esté cansadito y estén bien para el miércoles. Generalmente eso se hace, ¿no? O sea, un día antes de la competencia o del examen se descansa, porque si no descansan, pues atoran su cerebro y lo truenan, ¿no? Y no es la idea. Bueno, ahora bien, ¿cuál es el punto que voy a utilizar? Pues obviamente es el punto común a las dos rectas que están punteadas, y ese punto común, pues ya habíamos dicho que es el punto A, y el punto A lo habíamos mencionado, perdón, se había mencionado en el enunciado, y aquí es 7,6. Lo mismo para esta, ¿no? Para la pendiente 3 y para la pendiente 4 va a ser lo mismo. Por lo tanto, por favor, ¿alguien me quiere dictar la forma punto pendiente para la recta 3 y para la recta 4, por favor? ¿La fórmula o ya la sustitución? No, primero la fórmula, primero la forma y ya luego la sustitución. 25. Primero dime tu número de lista, por favor. 23. 23. Ok, ahora sí, dime. Es la ordenada que no conozco menos la ordenada de A. Es igual a la pendiente por la abscisa que no conozco menos la abscisa de A. Ajá, ¿y la otra? Es lo mismo.
Es la misma, exacto, es la misma porque utilizas el mismo punto. Lo único que va a cambiar es que ahora en lugar de la pendiente 3 voy a utilizar la pendiente de la 4, que como ya habíamos dicho es la misma que la de la 2. O sea, si se dan cuenta, es mucho, sí y no. ¿Por qué es mucho? Pues porque se repite muchas veces lo mismo, y no es mucho porque siempre es lo mismo. Entonces esa es la gran ventaja que se tiene cuando entienden los conceptos, que entendiendo los conceptos, pues lo demás es repetir y repetir y repetir y repetir. Por eso matemáticas es muy sencillo, siempre y cuando decidas aprenderte los conceptos. Si no te los aprendes, matemáticas es complicadísima, porque pareciera que todo es diferente, y ni al caso, ¿no? Entonces, sustituyendo, que ya saben que es reemplazar, se reemplaza por los respectivos valores que ustedes tienen mostrados en la parte superior, tanto problema, y obviamente lo único que estoy cambiando es la pendiente, y aquí es x menos 7. Y después de eso, sabemos que hay que aplicar muchos conceptos y que obedece primeramente términos semejantes. ¿Por qué términos semejantes? Pues porque necesito darme cuenta que estas operaciones no se pueden realizar precisamente porque no son términos semejantes. Una vez que ya vi que no son términos semejantes, entonces aquí primeramente voy a aplicar la propiedad distributiva, y esa propiedad distributiva conlleva también la utilización de la ley de los signos. Acuérdense que la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta, pero acá, además de la propiedad distributiva, necesito involucrar la operación inversa. Obviamente también está la ley de los signos, ¿no? Entonces de ahí podemos obtener que en la primera ecuación me queda y menos 6 igual a 6x menos 42, y para la otra es un 9y menos 6 por 9, 54, si no mal me falla, igual con 5x menos 35. Obviamente de ahí para las dos, continuando con la misma situación, pues vamos a utilizar obviamente primero lo de términos semejantes para darnos cuenta que no se pueden hacer estas operaciones así. Sin embargo, sí hay términos semejantes en un miembro y en el otro. Por lo tanto, debido a esa situación, vamos a aplicar el concepto de operación inversa para que este menos 6 quede de este lado. Obviamente ahí me queda una suma, y al quedarme uno positivo o negativo, quiere decir que lo que debo de aplicar va a ser la ley de la resta. Los números de diferentes signos se restan y se deja el signo del número mayor. Y como la x en ambos casos va a quedar en el miembro derecho y yo no la quiero en el miembro derecho, voy a aplicar la propiedad reflexiva para que quede en el miembro izquierdo. Y por lo tanto, se va a cerrar la aplicación. Le oprimí algo que no debía, discúlpenme. Entonces, acá me va a quedar un 6x. Ya me equivoqué. Dejen que se cierre la aplicación. Si ya se cerró. Por lo tanto, se dejó de compartir. Ok. Ya se volvió a abrir. Déjense las comparto. Listo. ¿Ya lo están viendo, chiquillos? Sí. Ok, entonces ahora sí. Con todos los conceptos que les había mencionado, entonces voy a obtener un 6x menos una y menos un 36. Estoy yendo para allá, Por eso me queda el menos 36 y por eso me queda el menos y. Y con propiedad reflexiva la estoy intercambiando de lugar. Y en la otra tengo un 5x menos un nuevo y. Y hago la resta del 35 y el 4. Entonces me va a quedar el positivo, el número más grande, igual 0. Y de ahí ya tengo las dos ecuaciones. Solamente para aclarar, esta primera es la de la recta 3 y esta segunda es la de la recta 4. Es la de la recta 4. Ok. Y entonces, ya teniendo la ecuación de la recta 3 y ya teniendo la ecuación de la recta 4, díganme qué concepto ahora voy a aplicar. Sistema de ecuaciones. Díganme primero el número de lista.
40. 40, dime 40. Sistema de ecuaciones. Ok, muy bien, sistema de ecuaciones. Entonces, acuérdense que el sistema de ecuaciones, pues precisamente me va a permitir obtener los vértices que me hacen falta. ¿Cuáles son los que me hacen falta? Pues me hace falta el D, me hace falta el B y me hace falta el C. Entonces, vámonos por orden para que los obtengamos y obviamente vaya quedando bien organizada esta situación, ¿no? Porque lo importante en matemáticas es ser ordenados y bien explícitos en el lenguaje, ¿no? Las matemáticas requieren mucho el dominio del lenguaje español y saberte expresar adecuadamente, porque si no, pues jamás vas a poder comunicar tus resultados, ¿no? Entonces, para el punto B, que es el primero, el sistema de ecuaciones, por lo que yo estoy observando, es con la recta 1 y con la recta 2, que fueron las primeras que yo dibujé. Entonces utilizamos la recta 1 y ese símbolo que estoy utilizando se llama ampersand, este que está aquí se llama ampersand y es el que tienen en su tecla número 6, arriba de la tecla número 6 está el ampersand. Entonces ahí para que entiendan que ese I se utiliza a veces para que no se utilice la letra Y y se confunda con la Y de las ordenadas, por eso se utiliza el ampersand, ¿no? Ahí poco a poco lo irán conociendo. Por lo tanto voy a copiar las ecuaciones de la recta 1 y de la recta 2, que si se acuerdan pues son las primeritas que yo tuve, ¿no? Entonces la recta 1 estaba por acá, 6x menos y más 13, 6x menos y más 13 igual 0, y la otra era 5x menos 9y, 5x menos 9y menos 30 igual 0. Como me va a dar espacio por acá, de una vez vamos a aprovechar y vamos a calcular para el punto C. Y para el punto C, pues voy a utilizar la recta 2 y voy a utilizar la recta 3. Por eso es importante que vayan etiquetando todo lo que van haciendo para que sepan con cuál es la que van a estar trabajando. La L2 y la L3. La L2, entonces es 5x, 5. 5x menos 9y menos 30 igual 0. Que feo quedó ese último. Igual 0. Ahí. Igual 0. Y la recta 3 es la que tenemos por aquí abajo, que es 6x menos y menos 36 igual 0. Bueno, sabemos que para los sistemas de ecuaciones lo que debemos de procurar es que sean simétricas los coeficientes. Por lo tanto, para que sean aquí simétricos, tendré que multiplicar por 5 el de arriba y por 5 el de abajo. Perdón, por 6 el de abajo. Lo que va a generar un 30. Y este se me va a disparar. Entonces, posiblemente es mejor trabajar con la ordenada, con el coeficiente de la ordenada. Si ustedes se dan cuenta, el coeficiente de la ordenada, pues ya es muy similar, porque este nada más falta multiplicar por 9. Obviamente para que sean simétricos debe de ser también por un signo negativo. Entonces vamos a multiplicar esta para que sea simétrico con lo de abajo. Recuerden que simétrico es mismo número y diferente signo. Lo voy a multiplicar por un menos 9 y también por aquí lo voy a multiplicar por un menos 9. Eso quiere decir que voy a utilizar primeramente la propiedad de la igualdad para que la operación que se realice en el miembro izquierdo también se esté realizando en el miembro derecho. Y en el otro, donde estoy obteniendo el punto C, vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicar ahora la segunda ecuación, igual por menos 9, para lograr que el menos por menos me dé más y por lo tanto quede simétrico con el coeficiente que está en la primera ecuación. Y entonces, aparte de la propiedad de la igualdad, obviamente también se va a utilizar la propiedad distributiva, porque se va a distribuir la multiplicación sobre todos los miembros de la suma y de la resta. Y vamos a reescribir los dos resultados. Por lo tanto, aquí escribo la ecuación que es 5x menos 9y menos 30. A esa no le he hecho ninguna multiplicación. Hacemos la multiplicación con la otra, que me queda un menos 54x
más un 9y, ya son simétricos, menos 3 por 9, 27, llevo 2, 9 por 1, 9 y 2 son 11, 17 igual 0. Y acá hago lo mismo, este menos me quedó un menos 54x, menos por menos me da un más 9y, menos por menos me da más 6 por 9, 54, llevo 5, 3 por 9, 27 y 5, 32 y me quedó un numerote, bueno, no importa. Y por acá tengo un 5x menos 9y menos 30. Fíjense cómo al ser números muy grandes, obviamente hay mucha posibilidad que tenga alguna imprecisión y tengan cuidado con esa situación, porque pudiera ser que dan números muy grandes, ¿no? Pero solamente hay que tener cuidado. Obviamente el siguiente concepto que voy a aplicar es el de términos semejantes, para darme cuenta que estos son semejantes, estos son semejantes y estos son semejantes, al igual que lo que tengo en el otro sistema de ecuaciones. Y de ahí, como son con signos diferentes, pues primeramente voy a utilizar la ley de la resta, pero aquí que son signos iguales, vamos a utilizar la ley de la suma. Y entonces, escribiendo resultados, me va a quedar un signo negativo. Al hacer la resta de estos dos números, me queda un 49, con el término semejante que es x, estos dos sé que me dan 0, y la última por ley de la suma me quedó negativo, y me queda aquí un 147 igual 0. Lo mismo por acá, acá me queda un menos 49, manteniendo la misma aplicación de la ley de la resta. Tengo un menos 49 que se llama x, este me da 0, y de por acá, pues es una ley de la resta, donde el más grande es un positivo, y aquí me queda un 296, si no estoy mal en la conceptualización de en la aplicación del concepto, perdón. Entonces de aquí me voy a operación inversa. En operación inversa este es negativo, por lo tanto me queda un positivo que es 147 entre este que es un negativo. Eso quiere decir que voy a tener que aplicar la ley de los signos. Aplico la ley de los signos y entonces es ese 147 entre el 49, vamos a ver si me da exacto, digamos que son 3 por 9, 27, para 27, 0, llevo 2, 3 por 4, 12, para decir que si me da exacto, y entonces el resultado que debo de escribir aquí es que la abscisa es un menos 3, vuelvo a repetir, aquí me da positivo, este negativo me produce un más entre menos, por eso el signo negativo, y la división ya se las mostré hace ratito. No es necesario utilizar calculadora, vayan dejando la calculadora a un lado por favor, porque en el examen de admisión a la superior no se los van a permitir utilizar. Y aquí ocurre lo mismo, este es negativo y este va a ser negativo, por lo tanto el resultado es positivo, que no se escribe, y la división que voy a hacer es de un 296 entre un 49, que pudiera ser 4 por 9, 36, para 36, 0, llevo 3, 4 por 4, 16, entonces ya no fue 4. No sé. ¿Qué no es 294? 294, sí, porque es es una resta, ¿verdad? Sí, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 27. Ok, gracias. Hacemos la corrección. 27. Gracias por cuidarme las espaldas y que quede el video bien grabado. Es la ventaja de trabajar con alumnos cuando se graba un video. Así nos van corrigiendo las imprecisiones causadas por diferentes distracciones a las que estamos expuestos todos, ¿no? Entonces, quizás sea un 6 por 9, 54, por la 54, 0, llevamos 5, 6 por 4, 24 y 5, 29, si es un 6. Entonces, el resultado de esa división es un 6, que ya habíamos dicho que es positivo, precisamente por la ley de los signos. Aquí hay una operación inversa que me da negativo, divido entre menos 49 que también es negativo, ese menos entre menos me dio más y ya, llegamos al resultado, ¿no? Y dejen aquí, borro esto que escribí, y entonces solamente hay que aclarar que es la abscisa del punto B, porque estamos trabajando para el punto B, y es la abscisa del punto C. Y entonces para ambos casos
debo de sustituir la abscisa, pero hay que sustituir donde los números sean más pequeños en la ecuación. Y si ustedes se dan cuenta de estas dos ecuaciones, donde los coeficientes son más pequeños, es en la de arriba. Por lo tanto, sustituyo en la de arriba, ya saben que sustituir es reemplazar. O sea que hay un 6 que multiplica un menos 3, que le resto una y y le sumo un 13 igual 0. Y la sustitución en la otra tiene que ser de manera similar, buscando obviamente que tenga los números menores. En ese caso la de los números menores es la de abajo, porque aquí hay un 9 y aquí no hay nada, por eso me voy en la de abajo, aunque el 36 sea más grande que el 30. Por lo cual aquí me queda un 6 que multiplica otro 6, menos una ordenada que no la conozco, menos 36 igual 0. Y de ahí, pues lo que me resta es la aplicación primeramente de ley de los signos, porque aquí hay un más por un menos. Posteriormente me doy cuenta que existen los términos semejantes, porque aquí hay un 18 y aquí hay un 13. Como son de diferente signo, vamos a aplicar la ley de la resta, porque uno es negativo y el otro es positivo. Y posteriormente, esta y que es negativa, la mandamos al miembro derecho. ¿Por qué? Porque es negativa. Entonces, después de la ley de la resta, voy a realizar la operación inversa. Si se dan cuenta, la y queda en el miembro derecho, pero no la quiero en el miembro derecho, la quiero en el miembro izquierdo, y por lo tanto lo que hay que aplicar es precisamente la propiedad reflexiva. Y la propiedad reflexiva me permite escribirlo en cualquiera de los dos lados. Por lo tanto, de esa primera ecuación voy a obtener que la y, precisamente la ordenada del punto B, va a ser un menos 18 más 13, que me genera un menos 5. Y con eso, obviamente, ya tengo la coordenada, donde la coordenada del punto B, la escribo aquí adelante, es un menos 3, menos 5. Vamos a checarlo de una vez en la figura, a ver si sí. Entonces es un menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces pareciera que sí está bien por la ubicación que yo hice en mi esquema. Acuérdense que el esquema no es exacto, solamente es una aproximación. La buscamos por acá y si está el menos 3 como menos 5, eso quiere decir que pues vamos bien en un punto, ¿no? Eso es importante ir verificando cuando tenemos los resultados, ¿no? Si no hay los resultados, pues nos basamos solamente en la gráfica, lo cual es importante que hagamos bien la gráfica. Bueno, aquí vamos a aplicar los mismos conceptos y resulta que la ordenada es un 0, porque este 6 por 6 me da 36, menos este 36 es 0, por propiedad de la igual, por propiedad reflexiva, perdón, por operación inversa me queda aquí la y por propiedad reflexiva ya me queda que eso es 0. Y entonces, para el punto C, sabemos que el punto C tiene coordenadas 6, 0. Vamos a ver si sí, parece que sí, aquí está el punto 0 y si asemeja a un 6, 0. Revisamos por acá y sí está el 6, 0. Entonces, el único que nos falta para nosotros, ya tenemos el punto B y el punto C, lo que nos falta es el punto D. Entonces, para nosotros, vamos a hacer exactamente lo mismo. En esta, no, es más grande. Pensé que no estaba tan grande. Entonces sí nos va a alcanzar, no hay tanto problema. Entonces vamos para el punto que nos falta, que es el punto D. Para el punto D, lo que debo de hacer es el sistema de ecuaciones, con lo que yo estoy viendo con mis ojitos de la cara, pues es el de la recta 4 y el de la recta 1. Por eso es bueno ser ordenados, ¿no? Entonces va a ser la recta 4 y la recta 1. Acuérdense que este es el ampersand, que a veces se utiliza en lugar de la Y para indicar que los dos se deben de considerar al mismo tiempo. Entonces la recta 4 la tenemos por acá, que es 5x menos 9y más 19 es 0. Y la primera que graficamos y que debe de estar más arriba, la recta 1 es la de acá, que es 6x menos y más 13, 6x menos y más 13. Curiosamente todas tienen este 9, eso es muy curioso, que bueno. Y entonces
Ya sabemos todos los conceptos que debemos de aplicar. El primer concepto pues precisamente es propiedad de la igualdad, para lograr que los coeficientes sean simétricos, y obviamente la propiedad de la igualdad para hacer la multiplicación en ambos miembros de la igualdad y que no se pierda la igualdad. Lo importante es que se mantenga la igualdad. Entonces de aquí queda esto, estamos por acá. Entonces comenzamos con propiedad de la igualdad. Posteriormente vamos a realizar la propiedad distributiva. De la propiedad distributiva igual voy a utilizar la ley de los signos. La ley de los signos. Y creo que nada más. Y entonces me queda un menos 54y más... Ay, disculpen. Menos un 54x. Me equivoqué. Disculpen que se haya cerrado la aplicación. Luego así se me ocurre y se me pasa. Vuelvo a compartir. Listo. Allá deben de estar viendo otra vez lo que estábamos haciendo. Y voy a tener que volver a escribir todo. Entonces es propiedad de la igualdad. Dijimos que después sigue la propiedad distributiva. Y después de la propiedad distributiva dijimos que era la ley de los signos. Y después de la ley de los signos necesitamos checar también términos semejantes para saber cuáles son los que se pueden sumar o restar. Vamos a irlos escribiendo. Aquí me queda un menos 54x. Luego un más 9y. Y luego más 3 por 9, 27. Llevo 2. 9 por 1, 9. 117. Igual 0. Y la otra la reescribo, que es 5x menos 9y más 19 igual 0. Obviamente ya con los términos semejantes me doy cuenta que hay ley de la resta y ley de la suma, la cual la debo de aplicar las dos. Aquí vamos a aplicar ley de la resta primero, y ya que apliqué la ley de la resta, me voy ahora con ley de la suma, quedándome entonces un menos, se deja el signo del mayor, se restan los dos números. Acá ya sé que me da 0 porque a una cantidad le quito la misma cantidad, y por ley de la suma es positivo. 9 más 7 es 16, llevo 1, aquí me quedan 3, deben ser 136 igual 0. Y de ahí pues checo el concepto de términos semejantes, porque los términos semejantes estos no se pueden restar. Por lo mismo voy a la decisión de realizar una operación inversa. Este me va a quedar negativo, y luego este otro negativo también va a ser una operación inversa. Dime. Al realizar la propiedad distributiva se equivocó en un signo. ¿Me equivoqué en dónde, perdón? En un signo en menos 9 por menos más 13. Ok. Usted escribió más 10. Ok, ¿qué número de lista tienes? 3. 3. Ok, sale bien. Sí. Dios te lo pague. Les digo, siempre me ando distrayendo. Que bueno, es porque llevo el control de todo y luego se me pierde, ¿no? Ya a mis 53 años es normal que ya tenga imprecisiones, ¿no? Bueno, entonces habíamos dicho que es positivo. Por lo tanto, hago la división, que 136 entre 49 me debe tocar 4. 4 por 9, 36, sobra 0, 3. 4 por 4, 8, 9, 10, 11. No es de a 4. Entonces, pero dijimos que hicimos mal los cálculos, ¿no? Disculpen. Entonces, este era un negativo, por lo tanto no me da positivo, me da negativo. Hay que hacer la corrección de lo que me dijo su compañera. Y entonces, al hacer la resta, 9 para 17 es 8, llevo 1, son 2, 2 para 11 es 9, entonces son 98. Y de ahí, entonces este va a ser positivo, con el otro negativo me da negativo. Eso quiere decir que la abscisa es un menos 2, por la aplicación de los conceptos que estamos analizando. Obviamente esta es la abscisa de la D. Y para calcular la ordenada sabemos que hay que sustituir.
Entonces en este pedacito que me queda voy a realizar la sustitución. Y la sustitución sabemos que es en la ecuación que tiene los coeficientes más pequeños, lo que me lleva a que debe de ser en la segunda ecuación. Por eso aquí sustituyo un 6 que multiplica al menos 2, menos una ordenada, más 13 igual 0. Y al revisar el concepto de términos semejantes, bueno, primeramente va a ser ley de los signos, porque tengo ahí un signo positivo y negativo. Luego me voy a ir con términos semejantes, donde esos términos semejantes me llevan que este es negativo y este es positivo, por lo tanto debe de ser la ley de la resta. Y por último, este negativo debe ser por allá en el miembro derecho, por lo tanto va a ser una operación inversa, pero como me va a quedar en el miembro derecho, entonces vamos a aplicar la propiedad reflexiva, y ya con todos esos conceptos, entonces obtengo que la y tiene un valor de 1. Porque este es negativo, este es positivo, la resta me da 1, 1 positivo, este es el que cambia de lugar con operación inversa, y de allá me queda que la ordenada es 1. Y por lo mismo, entonces la coordenada del punto D, que era el que me faltaba, es menos 2,1. Vamos a verificar por acá arriba, es menos 2,1, que sí parece ser menos 2,1, y lo tengo aquí en mi respuesta, o sea que sí es. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si se dan cuenta,